Bienvenidos a otra aventura aquí en Money Total. Honestamente, estamos sumamente cansados. No ha sido fácil el viaje del día de hoy, pero estamos aquí en la ciudad de los vientos y nos encontramos en el metro de la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, Chicago. Acabamos de llegar del aeropuerto. El metro es bastante accesible. Por $5 tú coges el tren y te deja en el downtown de Chicago, donde tú puedes llegar tanto a todas las atracciones principales del estado como también el estadio de Chicago by Soul y el estadio de los Chicago Cubs también. Está como a 1 hora de distancia el aeropuerto de la ciudad. So, el que quiera venir para acá, más o menos planifíquese para buscarse un hotelcito que quede dentro de la ciudad y simplemente tomar su metro que lo deja exactamente medio a medio de la ciudad de Chicago. Así que estamos aquí en el tren, como pueden observar. Déjame darle la vueltecita para que vean. Sumamente interesante. Vamos a ver qué nos prepara esta ciudad el día de hoy y tratar de tomar lo más posible de esta ciudad. Así que los dejo con varias imágenes y nos vemos ahorita. Bienvenidos al estadio número 2 de esta aventura. Estamos en el sur de Chicago, visitando la casa de los Medias Blancas de Chicago. Estamos en el Reid Field, un estadio sumamente moderno cuando se construyó. Se construyó en el 1991 y fue el primer estadio que se decidió separarse de lo que era la construcción colonial tradicional de los demás estadios. Entonces es un estadio bastante moderno, sigue todavía teniendo modernismo ya que tiene una de las pantallas más grandes de todas las grandes ligas. Así que acompáñame en el día de hoy a explorar este maravilloso estadio. Así que ¡vamos allá! Cabe destacar que dependiendo el estadio, dependiendo el equipo, los boletos varían de precio, obviamente. Pero especialmente a este equipo, Chicago by Soul, está yendo bastante mal esta temporada. Por ejemplo, el ticket que compré salió en $14. Y van a ver cómo diferentes estadios, los precios varían dependiendo de la demanda, obviamente. Entonces, vamos a ver qué tanta gente ha visitado el día de hoy. Se está jugando en contra de los Toronto Blue Jays, los cuales tienen una racha grandísima de muchos juegos ganados. Y bueno, y vamos a ir a apoyar al nuestro Vladimir Guerrero. Así que vamos allá. La primera misión es ir a Guest Services. Usualmente está localizado detrás del home plate, como en esa área de ahí. Entonces ahí se puede ir a pedir el certificado de primer juego y a veces tienen algún tipo de cosas que te dan, muchos regalos, muchas cosas. Así que vamos a ver qué nos esperan hoy. Cada vez que visiten un estadio nuevo tienen que hacer esta dinámica porque es muy interesante. Y bueno, el estadio se ve más o menos lleno, para hacer un equipo que le está yendo tan mal en la temporada. Hay bastantes personas, y especial que hoy es un día de semana y es temprano. El juego de hoy estaba pautado a la 1 de la tarde, hora central. 2 de la tarde creo que es hora del este. Vamos de una vez para allá, para el área de los Guest Services, a ver qué diplomita nos dan, ¿ok? Así que vamos al mambo. Ya obtuvimos el PIN en Guest Services y ellos me mandaron para el otro lado del estadio, aquí en la parte de central. Y ahí está el asunto del First Game Certificate, certificado del primer juego. Así que vamos a pedirle nosotros, a ver si es posible. Hi there. How's it going? Doing great. I'm sorry, I'm just recording. No. It's my first time here. Well, welcome. We're visiting all the MLB stadiums. Awesome. All right. So how many have you been to? This is my second one. Second one. Okay. And I had to Awesome. I'm gonna pick it up right now because
Yep. I still have like half of the season left, so I'm gonna have to like Of course. put yeah. energy into it. Yes, of course. All right. Okay. So what's your name? Manny, M-A-N-N-Y. M-A-N-N-Y, and then how about your last name? T-O-T-A-L. Total. Austin Manny. Thank So where are you from? Are you from around Dominican here? Republic. Oh, Yeah. Wow. Well, that's You know it. Yeah, that's a little bit longer commute than mine. I thought 45 minutes to work was a long time. No, but I live in DC. I live in DC. Super cool. Yeah. So what other stadium have you been to? The Seattle and then this. Okay, Seattle. Yeah. Awesome. Okay. Thank you. This is awesome, man. Yeah, of course. Thank you for stopping. I appreciate that. Appreciate that. Thank you. Thank you. ¿Estaba ahí? Que nos dieron. Vamos a enseñarlo de adentro. Su diplomita. Bien bonito. Yo creo que allá en la pelota invernal nuestra de República Dominicana deberían de tener algo similar. No cuesta nada y eso bien bonito. Así que vamos a seguir explorando ahora. Que allá hay hambre. Vamos a ver si comemos un hot dog o algo. Los hot dogs acá están sumamente económicos, están a $8. Y ven, le enseño qué es lo que nos vamos a comer hoy. A ver si se puede ver aquí bien. Sabroso. Sabroso. A ver si vale la pena. Vamos a darle un rate del 1 al 10. Le doy un 6. Se me fue por el lado malo. Huepa. Le voy a dar un 7. Y aquí estamos disfrutando del juego. Las bebidas acá son bien cómodas. Este estado tiene precios sumamente cómodos en comparación con otros. Se dificulta mucho el tema de la pelota de béisbol porque los bullpen están lejos. No se puede acceder para uno hablar con los peloteros. Pero en realidad esto ha sido una aventura muy linda. Gracias a la gente de Chicago, a la gente de los Medias Blancas, a los fanáticos que siguen apoyando ese equipo pese a que no le está yendo muy bien en la temporada. Y la verdad que vamos a seguir esta aventura. Esto siempre es bonito. El clima está perfecto aquí, como a 28 grados, nublado, no está lloviendo. Este día está bueno para jugar béisbol la tarde entera. Así que con esta yo me despido. Este estadio es sumamente barato, lo cual es uno de los más baratos que yo he visto. Y la verdad que el ambiente aquí, la fanaticada aquí es bien leal, es bien fuerte. Así que muchas gracias, ya tú sabes. Nos vemos en la próxima.